Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy contento de poder nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor y en esta oportunidad poder hacer memoria de nuestro Salvador Jesucristo. Y sin duda alguna esta es una semana particular, ¿no es cierto? La Semana Santa. Es una semana donde toda la comunidad cristiana está recordando los hechos de la cruz. Y de manera universal se recuerda este hecho que cambiaría el rumbo de la vida de las personas y que dividiría la historia en un antes y un después. Quizás hay muchas personas que solo lo recuerdan como eso, como un hecho histórico, pero aquellos que hemos comprendido lo que pasó en la cruz del Calvario va mucho más allá de un simple hecho histórico. Esta semana en lo particular puede sensibilizarnos en relación a los acontecimientos que pasaron en el Calvario, o por lo menos a mí me pasa, y pensaba en los momentos que el Señor Jesús vivió durante esa semana. Quería compartir con ustedes algunos de esos momentos y que juntos podamos recordar algunos puntos, algunos hitos de la vida del Señor Jesús que vivió durante esa semana. En primer lugar, una semana antes, un domingo antes al domingo de resurrección, el Señor Jesús estaba entrando a Jerusalén. Este es un acontecimiento realmente importante en la vida del Señor, ya que los 4 evangelios lo relatan con detalle. La entrada triunfal a Jerusalén. El Señor Jesús había venido como el Mesías declarado durante tanto tiempo por los profetas. Durante 3 años se había proclamado delante de la nación, había enseñado, había hecho milagros, había anunciado lo que vendría. Jesús mismo sabía que su muerte iba a ser acordada por los gobernantes de aquel lugar. Él estaba preparado para eso. Su tiempo había llegado. Y como última advertencia a la ciudad santa, Él entra en medio de los aleluyas y hosanas de la multitud. Un evento tan trascendental como para hacer clamar aún hasta las piedras, como Lucas lo relata en el capítulo 19, versículo 40. El júbilo, el gozo del pueblo era indescriptible. Creían que había llegado aquel que los libertaría. Jesús, sentado en un pollino, estaba anunciado que el Salvador, estaba anunciado que el Mesías vendría de esa manera, como lo dice Zacarías 9:9. Durante esa semana, el Señor Jesús haría muchas otras cosas más, como la purificación del templo. Él seguiría enseñando por parábolas, acusaría a los fariseos, hablaría de las señales antes del fin, hablaría de la venida del Hijo del Hombre y del juicio de las naciones. Durante esa semana, los principales judíos en secreto armarían un plan para prender a Jesús. Durante esa semana, Judas se ofrecería para traicionar al Señor. Y llegaría la última noche del Señor con sus discípulos, en aquel aposento alto donde les enseñó, donde les habló, donde tomando el pan y el vino, Él instituye la cena del Señor para hacer memoria de Él. También en ese lugar anunciaría la traición de Judas, la negación de Pedro. Y luego de todo eso, Él se va. Junto con sus discípulos, se retira al monte de los olivos, al Getsemaní. Aquel huerto donde tantas veces estuvo. Y es
en ese momento que quisiera que nos detengamos unos minutos. Este es un momento de agonía del Señor. El Señor Jesús entra al huerto del Getsemaní. Es uno de los pasajes más profundos y más misteriosos, podríamos decir, de la palabra. No llego a comprender el porqué de muchas cosas que sucedieron en esa noche. Es en este lugar que el Señor Jesús empieza la batalla contra el pecado. Batalla que lo llevaría finalmente al Gólgota. Siempre me pregunté por qué fue necesario que el Señor Jesús tuviera que pasar por el Getsemaní. ¿Por qué era necesario que tuviese que pasar ese momento tan doloroso, tan agónico? Con el tiempo entendí que durante el tiempo que Jesús estuvo allí orando, angustiado, hasta el punto tal de derramar sangre por la inmensa carga que el Señor Jesús tenía que soportar, la carga que tenía que llevar, el peso de todos nuestros pecados. Pero es en ese lugar que el Señor Jesús recibe la respuesta. Es en ese lugar que el Señor Jesús toma la decisión de ir a la cruz. En aquel huerto donde el Señor Jesús había ido tantas veces con sus discípulos, les había enseñado, les había hablado, había pasado buenos momentos con ellos. Ahora el Señor se para frente a ellos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta tristeza mortal no era la simple angustia o la simple agonía de saber que la muerte estaba cerca. En su caso era una muerte diferente. El Señor no moría como consecuencia de sus pecados. Él no había pecado. En Él no se hallaba engaño, no se hallaba pecado. Él era puro y sin manchas. Sino que Él estaba muriendo e iba a morir en sustitución y en lugar de los pecadores. El peso de la maldad de toda la humanidad caería sobre el Señor. Como el significado del nombre Getsemaní lo dice, en aquel lugar se prensaban las olivas. Allí se estaba prensando el alma del Señor, siendo oprimida. No cabe duda que nadie ha experimentado el dolor y la amargura que el Señor experimentó. En esos momentos su santa humanidad fue presionada y agobiada hasta lo sumo, hasta el máximo. 3 veces oró al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa amarga, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Ese terrible sufrimiento que era para un ser santo e inocente como Jesús, el tener que llevar y el tener que cargar el pecado de la humanidad caída. No solo era eso, ese era un solo aspecto del dolor. Había algo más que le provocaría mayor agonía. Era el hecho de que cuando estuviese colgado en aquella cruz, quedaría bajo la maldición de Dios y toda la ira divina recaería sobre él, lo que significaba la interrupción, el fin de la comunión con su Padre Celestial. Esto nos lleva al último momento de la vida del Señor Jesús que quería compartir con ustedes. En Mateo 27, del 45 al 54 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Saben? Hay un himno, el 483, que en su segunda estrofa dice: no sé decir con cuánta angustia sufrió en esta tierra llena de maldad, ni cómo se quebró su tierno corazón cuando en la cruz Él hizo nuestra paz. Cada vez que cantamos este himno en la Cena del Señor, se viene este pasaje a mi mente. Este es el pasaje de las cosas rotas. Este es el pasaje de las cosas que se rompen. Durante 3 horas, la naturaleza escondió el rostro, avergonzada de la maldad del hombre. La oscuridad cubrió el cielo como símbolo del luto de la creación sobre Jesús mientras él padecía en la cruz. Allí, en medio de esa oscuridad, en medio de las tinieblas, la voz del Señor Jesús atraviesa el manto oscuro como un rayo de luz y lanza una pregunta al cielo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en esa pregunta que el corazón del Señor Jesús se rompe, se quiebra. Él podía soportar el dolor, podía soportar el castigo, los insultos, los látigos, la corona de espina y los clavos. No se comparaban al dolor que sintió en el instante en que Dios lo dejó. La respuesta al parecer llegó. No se oyó, nadie la escuchó, pero seguro llegó. Y en ese momento el Señor Jesús, clamando a gran voz nuevamente: consumado es, dijo, está hecho. Y entregó su espíritu. Exactamente a la hora en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo, exactamente a esa hora el Señor Jesús murió. Y al instante el velo del templo se rompe. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Dios saluda al Salvador y al vencedor. El velo roto del templo fue la proclamación de Dios mismo de que en la muerte de Cristo la barrera entre Dios y los hombres había desaparecido. Como el mismo Señor había dicho, hasta las piedras dieron testimonio de Él. Las piedras se rompieron, las piedras hablaron, las piedras testificaron. Los santos resucitados fueron evidencia y la garantía divina de que el poder de la muerte había sido roto. Por último,
se rompió otro corazón. Allí estaba el corazón de un centurión romano, un jefe de legión, aquel que estaba acostumbrado a lidiar con la muerte, a ver el sufrimiento y el dolor, aquel corazón insensible, duro, había sido quebrado. Al ver los acontecimientos de la cruz, el centurión y todos los que estaban con él no pudieron hacer más que declarar una verdad absoluta, que Jesús es el Hijo de Dios. En esta mañana vamos a recordar a nuestro Salvador, como lo hacemos cada domingo. Quizás esta mañana sea especial, es el domingo de Pascuas, es el domingo en el que el Señor resucitó. Vamos a recordar al Señor como nuestra Pascua. Así como se celebró la primer Pascua entre el pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Egipto, ellos estaban en sus casas, en familia. Así tenían que celebrar la Pascua. Así nos toca celebrarla hoy. Que podamos recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel Cordero, como Juan lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que fue a la muerte, que fue a la cruz por cada uno de nosotros y se entregó para que nosotros podamos ser perdonados, limpiados de nuestros pecados y que podamos tener una esperanza viva de que un día Él va a venir a buscarnos y estaremos con Él en los cielos. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, y que podamos recordar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.